Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos. Esta es la clase número 5, que en donde vamos a presentar las disertaciones de los grupos. Lo vamos a hacer en dos. El primer grupo es el que se va a mostrar ahora con respecto a un material bastante lindo e interesante para ustedes. Así que quedamos con este estudio en este momento. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Es un placer estar con ustedes y compartir este hermoso momento, esta presentación que la hemos preparado con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucha dedicación. Eh, Igualmente extiendo el saludo a los profesores y alumnos de este curso de hermenéutica aplicada. Nuestra tarea grupal se titula ¿Qué es inspiración de la Biblia y cuáles son los errores más frecuentes relativos a la inspiración? Nuestro grupo está conformado por las alumnas Churi Osmali, Troconis Milixa, Troconis Yaceni. A continuación presentamos el esquema que vamos a desarrollar. Tiene 6 puntos como ustedes pueden observar. En el primero de ellos vamos a tratar de la etimología y el significado de la palabra inspiración. En el punto número 2, ¿qué es inspiración bíblica? En el punto 2.1, lo que enseñó Cristo concerniente a la inspiración bíblica. En el punto número 3 vamos a abordar la etimología, el significado, la definición teológica de las palabras revelación e iluminación. En el punto 3.1 trataremos las diferencias que existen entre las palabras inspiración e iluminación, por supuesto desde la perspectiva teológica. En el punto número 4 trataremos de propiamente las teorías de la inspiración. En el punto número 5 vamos a abordar los problemas de las teorías de la inspiración. Y finalmente vamos a presentar una conclusión. Bien, sin más preámbulos, pasemos entonces a la presentación de nuestro trabajo. Así pues, el punto número 1 es la etimología y significado de la palabra inspiración. Debemos resaltar acá que vamos a presentar la etimología desde el latín y desde el griego. Recordemos pues, hermanos, que el imperio griego en el orden cronológico existió primero. Este imperio fue invadido, colonizado por el imperio romano, quien hablara el latín. Entonces, la etimología más antigua de la palabra inspiración nos viene del griego, que se encuentra en la parte inferior de la página. Y la más reciente nos llega del latín, que es la que se encuentra en la parte superior de la página. Entonces, del latín, esta palabra está compuesta del prefijo in, que significa hacia adentro, como inflar, inhumar. Del verbo expirare, significa respirar, de allí las palabras aspirar, expirar, inspirar, respirar, suspirar, transpirar, etc. Y del sufijo tío, que indica acción y efecto. La palabra inspiración proviene también del griego, de dos palabras compuestas, teos, que significa Dios, y neo, que significa soplar, exhalar, producir un soplo, respirar, vivir. La palabra compuesta, teo, neustos, significa exhalado por la divinidad. A continuación, el significado presenta dos acepciones, dados sus orígenes etimológicos. El primero de ellos, la acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. Y el segundo, el estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que va a favorecer la creatividad de la misma, para buscar soluciones a un problema, la concepción de ideas que permitan emprender un proyecto. Podemos decir entonces que la definición teológica de la palabra inspiración es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir, custodia también su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar
su propio estilo personal en la confección del original. En el punto número 2, les enseñaremos qué es inspiración bíblica. Hemos señalado aquella definición que diera el autor Albert Raymond Miles. Él dice en su obra: la inspiración bíblica es aquella influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos por Dios para enseñar su voluntad, que los guardaba del error en la comunicación de todo lo que debía constituir una parte de la revelación divina. El punto 2.1 es muy importante para nosotros como cristianos, pues tiene que ver con lo que enseñó Cristo concerniente a la inspiración bíblica. Como cristianos, es para nosotros muy importante qué nos dice el Señor Jesucristo y qué dice la Biblia con respecto a este tema que estamos tratando, que es la inspiración. En Juan, capítulo 5, versículos 37 al 39, dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Observamos pues claramente que las Escrituras contienen el testimonio de Jesucristo, que es la autoridad máxima en este tema. En el punto número 3, vamos a abordar la etimología y significado de las palabras revelación e iluminación. Ustedes se preguntarán, si el tema es inspiración bíblica, ¿por qué tocaremos estas palabras? Pues bien, en el tema de la inspiración bíblica, las palabras revelación, iluminación y también inspiración están intrínsecamente relacionadas. Aunque no es lo mismo, ellas están muy relacionadas entre sí en este tema y por lo tanto es importante tratar también estas palabras, abordarlas también para que al alumnado nos quede el tema lo suficientemente claro. Así pues, revelación proviene del latín revelatio. Es fruto de la suma de 3 elementos latinos, claramente delimitados, como son el prefijo re, que puede traducirse como hacia atrás, el sustantivo velum, que es sinónimo de velo, el sufijo sion, que se utiliza para indicar acción y efecto. El significado de esta palabra es descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Iluminación proviene del latín illuminare, que significa bañar intensamente con una fuente de luz, alumbrar, llenar de claridad. Verbo compuesto de in, que significa hacia el interior, intensamente, y el verbo illuminare, aplicar una fuente de luz, que se forma a partir del vocablo latino lumen, luminis. Su significado es acción de iluminar. Ahora veremos en la siguiente diapositiva la definición teológica de revelación e iluminación. En cuanto a revelación, es el acto que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Aquí me gustaría detenerme por un breve momento y leer algunas de estas citas bíblicas. Génesis 7, versos 13 al 21. Solamente leeré el verso 13. Dice así: en este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Pues bien, también encontramos la cita de Efesios 1, 9 al 11, que yo les recomiendo pueden leer al culminar el estudio. Es importante resaltar que en este caso del verso que acabamos de leer, estas personas desconocían lo que era la lluvia. En la época nunca había llovido. Así pues, que la única forma que tenían de acceder a ese conocimiento era a través de la revelación, que Dios mismo les revelara, porque
la especie humana nunca había visto este fenómeno ambiental. En cuanto a la palabra iluminación, dada por el Espíritu Santo en el interior del lector u oidor de la palabra, Mateo capítulo 13, versículo 14 e Isaías 29, verso 10. Bien, la cita de Mateo capítulo 13, verso 14 dice de la siguiente manera: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Lo cual denota claramente en las Escrituras que éstas también pueden estar veladas para el lector u oidor de la palabra. Y solamente será a través del Espíritu Santo que las personas puedan recibir el entendimiento, la iluminación, para entender y comprender la palabra de Dios. En el punto 3.1 veremos las diferencias entre inspiración e iluminación. Son dos palabras muy comentadas en este tema y muy parecidas, pero tienen una gran diferencia que es preciso resaltar. Inspiración es la operación divina ejercida sobre otros autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir. Segunda de Timoteo 3:16. Nos gustaría leer con ustedes todas las citas bíblicas, pero por cuestión de tiempo es algo que no podemos hacer. Igualmente les invitamos a que luego del estudio ustedes puedan revisar todas estas citas bíblicas. Y la palabra iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo, ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico, 2 de Corintios 3:14. Como podrán observar entonces, la gran diferencia es que la inspiración capacita a los escritores, mientras que la iluminación a los lectores. Pero en ambas, la presencia divina del Santo Espíritu de Dios es imprescindible. En la siguiente diapositiva veremos las teorías de la inspiración. Hay diferentes clasificaciones en el material que nos ha suministrado el profesor. Nosotros quisimos condensar en esta diapositiva todas esas clasificaciones para que tengan un mapa conceptual, una vista general de todas ellas y les sea a ustedes más fácil de estudiar. Del lado izquierdo de la página van a observar en color negro la clasificación de Duffield. Él clasifica las teorías de la inspiración en tres grupos: las liberales, las neortodoxas y las conservadoras. Del lado derecho, en azul y en rojo, van a observar las clasificaciones de los otros autores y están encerradas en el grupo que les corresponde. En azul vamos a observar las de Hoff, mientras que en rojo vamos a observar las de Sperry. Las teorías de la inspiración de estos autores se denominan, por ejemplo, en la primera línea, teoría de la intuición o inspiración natural. Así la denomina Hoff, pero Sperry la denomina inspiración naturalista. Ambas las podemos ubicar dentro de las teorías liberales. En el siguiente grupo tenemos las neortodoxas. Hoff las denomina teoría de la iluminación, teoría de la inspiración parcial. Sperry, por su lado, las denomina teoría del concepto, inspiración parcial, la opinión neortodoxa de la inspiración. Todas ellas las podemos ubicar o clasificar dentro de las neoortodoxas. Y por último, Hoff denomina la teoría dinámica, teoría de la inspiración plenaria y verbal, y teoría mecánica y por dictado, mientras que Sperry las denomina inspiración verbal y plenaria o también teoría mecánica. Todas ellas las podemos ubicar dentro de las teorías conservadoras. Esta diapositiva es simplemente una visión general de todas ellas. Ahora tratemos directamente con las teorías de la inspiración. Nosotros hemos escogido una de las clasificaciones. En este caso, escogimos las de Pablo Hoff.
en su obra Teología Evangélica. Están descritas. Él presenta las siguientes teorías. Son 6. La primera de ellas, la teoría de la intuición o inspiración natural. Esta teoría rechaza toda posibilidad de lo sobrenatural. Enseñan que los escritores de la Biblia fueron inspirados de la misma manera que los autores y poetas en la literatura secular. La número 2, la teoría de la iluminación. Según esta noción, el Espíritu Santo ilumina la mente de los escritores sagrados, aumentando sus poderes naturales para percibir claramente verdades religiosas y espirituales. La número 3, la teoría de la inspiración parcial. De acuerdo con algunos teólogos modernos, la Biblia es una mezcla de la palabra de Dios y la de los hombres, de sabiduría revelada y la humana, y aún contiene, en algunos casos, errores. La número 4, la teoría dinámica. Según esta teoría, se combinan los dos elementos, el divino y el humano, en la composición de las escrituras. El Santo Espíritu de Dios imparte los conceptos, pero deja en libertad al escritor para expresarlos en sus propias palabras y con su propio estilo. La número 5. La teoría de la inspiración plenaria y verbal. Esta hipótesis insiste que el Espíritu Santo no solo inspira los conceptos y pensamientos, sino que también dirige el escribir en la selección de las palabras utilizadas. Sin embargo, no señala que el Espíritu Santo ha dictado el texto palabra por palabra, sino que el Santo Espíritu de Dios respeta la personalidad de los autores humanos al reconocer que sus características como escritores son preservadas con respecto a su estilo y vocabulario, pero sin intromisión de errores. La número 6, la teoría mecánica o por dictado. Según este concepto, el Espíritu Divino ha dictado verbalmente las palabras de la Biblia a los escritores y por ende no ha respetado la personalidad ni el estilo de los autores humanos. En el punto número 5, y ya finalizando nuestra presentación, abordaremos los problemas de la teoría de la inspiración. Pues bien, para una mejor comprensión, exponemos los problemas utilizando la clasificación de Duffield en su libro titulado Fundamentos de Teología Pentecostal. Los problemas de las teorías de la inspiración lo abordaremos en 3 grandes grupos. El primero de ellos, perspectivas liberales de inspiración. El principal inconveniente con estas teorías está expresado particularmente en su propia declaración, que dice: la Biblia contiene la palabra de Dios, sugiriendo que también contiene una variada mezcla de palabras de hombres. El siguiente grupo son las perspectivas neortodoxas de inspiración. Puede resumirse en la declaración que hacen estas mismas teorías, que dice así: la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Para entenderlo, debemos considerar 2 de estos puntos de vista neortodoxos. El primero, el punto de vista existencial, popularizado por Karl Barth. Este reconoce que hay muchos errores humanos y muchas imperfecciones en la Biblia, aún en los autógrafos originales. El segundo punto de vista, de mitologizante, de Burman y Niebuhr. La Biblia debe ser despojada del mito religioso para poder llegar al verdadero significado del amor de Dios, dado en el sacrificio de Cristo. Y el tercer grupo, las perspectivas conservadoras. Sostienen que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de esta escuela existen diferentes opiniones, como observamos a continuación. La teoría del dictado verbal es una de ellas. La gran debilidad de esta teoría es que elimina toda posibilidad de un estilo personal en las escrituras del autor elegido divinamente, fenómeno que es claramente observable a lo largo de toda la escritura. En la teoría del concepto inspirado, que es otra idea dentro de esta escuela, también llamada inspiración dinámica, explica la humanidad de la Biblia, pero debilita su divinidad. La teoría mecánica, que es otra idea dentro de esta escuela, deifica al aspecto humano de la Biblia, mientras que la teoría dinámica humaniza la divinidad. Por otra parte,
El punto de vista verbal y de inspiración plenaria sostiene que todas las palabras escritas son inspiradas por Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Verbal significa palabras y plenario significa lleno o completo, como sugiriendo una idea opuesta o contraria a la parcial. Pero veamos, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Juan, capítulo 5, versículos 37 al 39, que anteriormente leímos. Resaltamos aquí, escudriñar las Escrituras, y ellas son las que dan testimonios de mí. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bien, y 2 de Timoteos 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos está enseñando la Biblia de sí misma? Que ciertamente ella es la palabra de Dios, que debemos escudriñarla, no solo leerla. Que ellas son las que dan el testimonio de Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y que Dios nos ha hablado a la humanidad a través de su palabra, a través de muchas maneras y en diversos tiempos. Y que todo este trabajo, todo este proceso que hoy llamamos escritura, es inspirada por Dios. A continuación presentamos unas breves conclusiones a las que hemos llegado a partir de la realización de este trabajo. Por todo lo anteriormente mencionado, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El testimonio de Cristo, la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios, exige la aceptación de la Biblia como una revelación divinamente inspirada. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él aceptó la autoridad de la Biblia. Y Jesucristo es nuestra autoridad, nuestro tope máximo de autoridad. Por tanto, lo que Él consideró, nosotros también consideramos. Queremos también mencionar el trabajo del doctor C. B. Warfield, ya que él fue un gran y claro exponente de la verdadera doctrina de la inspiración de las Escrituras. Él estudió en el antiguo seminario de Princeton y nos pareció adecuado mencionarlo, ya que los autores que hemos estudiado lo mencionan a él y a su trabajo. También queremos resaltar las etimologías de las palabras. Revelación, que proviene del latino revelatio. Inspiración, que proviene del latín inspiratio. E iluminar, que proviene del latín illuminare. Sus definiciones teológicas. De revelación debemos decir que es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Inspiración. Se refiere a una influencia divina sobre los hombres elegidos por Dios para comunicar esa revelación. Es preciso distinguir entre los términos revelación e inspiración. Los autores bíblicos recibieron revelación de la verdad y luego, posteriormente, fueron inspirados para escribirla en el lenguaje de los hombres. Y iluminación dada por el Espíritu Santo en el interior del lector u oidor de la palabra, para que el hombre pueda creer y aceptar esta palabra santa y sagrada. Ahora bien, resumiendo sobre las teorías, o concluyendo, mejor dicho, sobre las teorías de la inspiración, según Pablo Hoff, teoría de la intuición o inspiración. Los liberales y otros racionalistas que rechazan toda posibilidad de lo sobrenatural están ubicados en ese tipo de teoría. Luego, en las teorías de la iluminación, estas son las que dicen que el Espíritu Santo ilumina la mente de los escritores sagrados, aumentando sus poderes naturales, para que puedan percibir claramente verdades religiosas y espirituales. Luego, las teorías de la inspiración parcial. De acuerdo con algunos teólogos modernos, la Biblia es una mezcla de palabra de Dios
y la de los hombres. Luego, la teoría dinámica. Según esta teoría se combinan los dos elementos, el divino y el humano, en la composición de las escrituras. El Espíritu Santo imparte los conceptos, pero deja en libertad al escritor para que pueda expresarlos en sus propias palabras y con su propio estilo. Pero no supervisa la presencia de errores. La teoría de la inspiración plenaria y verbal. Esta hipótesis insiste en que el Espíritu Santo no solo inspira los conceptos y pensamientos, sino que también dirige el escribir, la selección de las palabras utilizadas y vigila de que no existan errores en el proceso. Por último, la teoría mecánica por dictado. Según este concepto, el Espíritu Santo ha dictado verbalmente cada una de las palabras que están contenidas en la Biblia a los escritores, y ellos simplemente, como secretarios, las escribieron. ¿Cuáles son los principales problemas que están relacionados con las teorías liberales y neortodoxas? Pues el rechazo de toda posibilidad sobrenatural, contradiciendo así lo que la Escritura afirma de sí misma. Estas teorías, al excluir del proceso de inspiración la presencia del Santo Espíritu para supervisar lo escrito, abre una posibilidad de errores que van en detrimento de la veracidad bíblica y de su origen divino. En cuanto a las teorías conservadoras, su gran debilidad es que eliminan toda posibilidad de un estilo personal, fenómeno que es claramente observable a lo largo de toda la Escritura. Si Dios hubiese dictado la Biblia, el estilo de la redacción y el vocabulario de la Biblia sería el mismo en toda su extensión. A continuación, le presentamos la bibliografía que utilizamos para realizar este trabajo. Espero que sea de su ayuda. Y finalmente, muchas gracias por su atención. Queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo.